buscándolo, está allí en el libro de Primera Crónicas. Primera Crónicas capítulo 11. Primera Crónicas 11:10. Dice la palabra de Dios: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerse rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes. No sé, usted, hermano Hernán, usted que ha tenido también perro, es como que me ha agradecido el perro, ¿no? Cuando uno lo baña. ¿Viste? Entonces yo digo, si un perro es agradecido, un gato no sé, vuelvo a decir, no sé gato, pero si un gato es agradecido, un perro es agradecido, ¿cuánto más nosotros debemos ser agradecidos? El otro día escuchaba al pastor Dante que hablaba sobre el famoso pasaje del Salmo 23, ¿no? Y él hablaba un poco de Sobeán siempre volvía al amor del Padre que encontró en el rey David. Entonces, el Espíritu Santo me inspiraba por la vida de este hombre. Mató a 300 con una sola espada. Dice que se le cansó la mano de la espada en tanto matar gente. 300. Yo veía en este hombre, y el Espíritu Santo administraba, veía en este hombre un hombre fiel. Un hombre fiel. Entonces pregúnteme, y acá usted se lleva la pregunta de la prédica. Lo que el Padre me enseñó acerca de este pasaje es que si había algo que movía a estos hombres a matar gente, a meterse en el pozo, a sacar el agua, a matar 300, a defender la parcela de grano de cebada, si había gente que lo había impulsado al reino, si había gente que lo iba a animar o lo iba a llevar, como hicieron ellos, a llevarlo a cumplir el propósito de Dios como rey, es porque había gente que había entendido que ese hombre, que David, Dios lo usó para consolarlos, para animarlos, para sanarlos, para entrenarlos, para que cumplan el propósito que Dios tenía para con ellos también. Rey había uno solo, Padre espiritual había uno solo, pero los demás, todos los demás hijos, fueron parte de este tremendo reinado que Dios llevó a cabo por medio de la vida de David. Te quiero contar un secreto. Al día de hoy los judíos esperan otra vez el reinado de David. Los valientes no solamente eran valientes porque eran hombres con fuerza y gente que entrenaba para la guerra. Era gente agradecida, gente con un corazón agradecida que peleaba por la vida. ¿Por qué fue fiel este hombre? ¿Usted quiere saberlo? Sí. Dice el apóstol Sojo, la respuesta que yo le di esta mañana, a usted le va a salir muchísimo, muchísimo dólar. Si usted lo puede dejar antes de junio en un sobrecito, dejarlo por ahí, bienvenido. Este llave que yo le voy a dar esta mañana, a usted le va a abrir un montón de puertas. Amén. ¿Quiero recibirlo? Amén. ¿Quiero recibirlo? Amén. ¿Quiero recibirlo? Amén. ¿Sabe por qué fue fiel? Porque Jasobeam dice que su nombre lo marcaba a que él siempre iba a volver al Padre. Cuando Jasobeam estaba en la mala, cuando Jasobeam estuvo en la mala, cuando él estuvo en los tiempos de la mala, ahí estuvo David para abrazarlo, para consolarlo, para amarlo, para alentarlo. ¿Y por qué fue fiel? Me decía el Señor. Porque él recordaba quién fue el que lo ayudó. Porque él recordaba a su papá espiritual que lo ayudó, que lo bendijo, que Dios lo usó para sanarlo, para restaurarlo. Él sabía quién era el que ahora es el nuevo rey de Israel. El segundo ejemplo de esta mañana dice que tras este hombre fiel que mató a 300, dice que estaba Eleazar, hijo de Dodó, aleluya, Ita, el cual era de los 3 valientes. Y mire qué poderoso esto. Yo le estoy soltando una palabra esta tarde que si usted la agarra. Este estuvo con David en Padamaín, estuvo allí juntos, diga conmigo juntos. ¿Con quién estuvo junto? ¿Con quién estuvo junto? ¿Quién era Eleazar?
Eleazar era hijo. ¿Y con quién estuvo junto? Con su padre espiritual. Y dice que estuvo con David. Y estando allí juntos, ¿con quién? Oh, qué poderoso va a ser esto. ¿Estaba junto con quién? Estaba con su padre espiritual. ¿Usted está acá? Cierro el mensaje acá, se pierde toda la bendición de este mensaje. Estaba con David. Estaba juntos en la batalla de los filisteos. Y dice la Biblia, uy, qué poderoso esto, que el Padre me use para dar esta palabra. Que estando allí juntos, el Padre y el Hijo espiritual, dice que había una parcela, había un campo, había un terreno lleno de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos porque tuvieron miedo, se pusieron ¿quién? Porque dice se pusieron ellos. ¿Quiénes son ellos? Eleazar y David. Delante del campo para defender los trigos o los granos de cebada. Y dice la Biblia, y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Pregúntame, ¿qué era la cebada, pastor? ¿Era importante? ¿Qué era la cebada, pastor? ¿Era importante? De la cebada se hacía el pan negro, como se conocía en esa época. Era el pan de los pobres. Es decir, la cebada no valía nada. Pero esa parcela era la que se le había asignado a David, entonces era la que tenía que cuidar. Entonces David le dijo, nosotros tenemos que cuidar esta parcela, porque esta parcela tiene cebada. La cebada es la comida de los pobres. ¿Qué te quiero decir? Lo que el Espíritu Santo me mostró fue que David, al pelear por ese campo de cebada, estaba demostrando que cuando él sea rey, él iba a cuidar de los pobres. Y el Padre me dijo que había que cuidar a los pobres. Pero yo pensaba tanto en este pasaje. Pensaba que tenían un campo así, ponerle como esto. Y cuando el pueblo vio a los gigantes, salieron corriendo. Pero se plantó un valiente, que fue David, y dijo, este lugar es mío. Este lugar es mío. Acá me sacan, ¿sabe cómo? Con la patita de acá adelante. ¿Vos qué querés hacer? Y no, yo me voy a poner a pelear con vos. Y dice la Biblia que el Señor les dio una gran victoria. Pregúnteme, ¿contra quiénes pelearon, pastor? ¿Contra quiénes pelearon, pastor? Dice la Biblia, el pueblo normal, el pueblo de Israel, huyó delante de los filisteos. Versículo 14. Y vencieron ¿a quién? A los filisteos. ¿Qué palabra que si ustedes llegan a hablar hoy? Vencieron a los filisteos. ¿Cuántos vencieron a los filisteos? El Padre y el Hijo. Miren qué frase que tengo para regalarles para el Facebook. Hay peleas que en el pueblo no van a pelear. Hay peleas que son para un padre. Hay peleas que son para un padre con un hijo. Toma esa palabra. Toma esa palabra. Hay peleas que tiene que llevar adelante un padre con un hijo. No es para todo el ejército. Porque el padre te pasa el ADN. Porque el padre te pasa la emoción. Mire, haga memoria. ¿Por qué se hizo famoso David? Por derrotar al gigante. ¿Quién era el gigante? Un filisteo. ¿Por qué se hizo famoso David? Por matar a un gigante, por matar a un filisteo, se hizo famoso. Miren lo que dice ahí. Huyó el pueblo delante de los filisteos. El pueblo sigue siendo cíclico. El pueblo, pastora, siempre va a ser cíclico. Pero también Dios me mostraba que a pesar de lo cíclico del pueblo, que el pueblo siempre te deja, porque si vos vas a ser líder mañana, tenés que saber que va a llegar un momento que el pueblo siempre te va a dejar y siempre te va a quedar solo. Pero si mañana Dios te da la bendición de ser un padre espiritual, tenés que aprender esto de vista esta mañana. Este hombre, Eleazar, defendió la visión de su padre espiritual. El padre dijo, nosotros vamos a defender este lugar y nosotros vamos a dar la vida porque vamos a cuidar este lugar y nosotros nos vamos a quedar acá hasta que todos los gigantes se vayan. La visión del padre espiritual fue cuidar lo que Dios le encargó. Miren lo que pasó acá. En esta pelea de padre y de hijo, porque la conquista
va a venir con los hijos, pero en esta pelea de padre e hijo, que Dios dio la victoria, ya no pelearon con un gigante. Ahora se encargaron de pelear con un ejército de gigantes. Ya David no mataba gigantes solo. ¡Qué poderoso! Ahora los hijos mataban gigantes. Yo profetizo esta mañana que ya nosotros no vamos a pelear más solos. No vamos a derrotar más al gigante. Ahora los gigantes los van a derrotar a ustedes. Porque la unción está en ustedes. La unción está en ustedes. Ustedes mañana van a derrotar a los gigantes. Nosotros ya matamos al primero, al más grandote, pero ya el enemigo sabe quiénes somos. Pero también te tengo una noticia, también sabe quién sos vos. Dice que Eleazar tuvo el privilegio de pelear al lado de David para defender lo que David defendía, lo que el padre defendía. Eleazar lo defendía. ¿Por qué? Porque él se le había revelado paternidad, porque él se le había revelado honra. Si todos los demás se fueron, yo me voy a quedar acá para pelear. ¿Qué le dije al apóstol Carlos la última vez que lo vi? Le dije al apóstol, acá tiene un hijo que va a estar peleando por usted. No le prometo dinero, no le prometo nada, le prometo que voy a ser fiel. Le prometo que voy a ser real a la misión. Acá cuente conmigo. Y salimos a pelear. Y peleamos, hicimos una gran guerra espiritual con el apóstol Carlos, con la pastora, con el apóstol allí de Trenquerauken. Hicimos una gran guerra espiritual. Se está desatando un avivamiento ahora en Santa Rosa de la Pampa. Ayer los jóvenes llenaron la plaza San Martín, con alabanza y adoración, llenaron la plaza. Algo está pasando en Santa Rosa, pero hubo una guerra, hubo unos hijos que se pusieron al lado y pelearon la guerra con el Padre, y la conquista viene por los hijos. Amén. Porque donde hay, qué poderoso, donde hay un padre fiel, donde hay un hijo fiel a la visión, siempre va a pasar que los del pueblo, los del común van a huir, pero los que son verdaderos hijos, los que entienden la visión, a los que se les reveló honra, obviamente los que se les reveló paternidad, se van a quedar a pelear junto al Padre, porque claro, ya entendieron de dónde Dios los sacó, entendieron a quién Dios usó para sanarlos, entendieron a quién Dios usó para restaurarlos, entendieron quién le abrió el cielo. Esto fue lo que entendieron Jasobeam y Eleazar. Pero hay otro grupo, versículo 15, dice la Biblia, y tres de los 30 principales descendieron de la peña a David, a la cueva de Adullam para protegerlo. 3 protegían al rey. Estando en el campo, oh, qué poderoso. Había 3 hijos fieles que estaban al lado del padre y le dijeron, a papá lo vamos a cuidar. Qué poderoso. A papá lo vamos a cuidar, porque si viene el enemigo, al papá lo vamos a cuidar. No le vamos a hacer guerra, no le vamos a tirar piedra, no le vamos a hacer enemigo. Ahí está. No, papá lo vamos a cuidar, lo vamos a poner a huevo, lo vamos a poner en el lugar seguro, lo vamos a poner en la fortaleza, lo vamos a cubrir. Al papá lo vamos a cuidar. Qué poderoso, yo siento la unción esta mañana. Y dice la Biblia que lo pusieron en una fortaleza al rey. Lo cuidaron estos 3 que estaban cerca, estos 3 hijos. ¿Por qué? Porque lo amaban. ¿Por qué? Porque lo respetaban. ¿Por qué? Porque lo honraban. Porque entendían que habían sido hijos. Entendían quién era el que estaban cuidando. Poderoso. Ahora dice la Biblia que a estos 3, permítame que cuando llegue el cielo me van a agarrar entre los 3. Yo veía a estos 3 atorrantes, unos vagos, unos endeudados, gente que estaba mal, que estaba triste, pero que en un momento Dios trató su corazón y eran 3 valientes y estaban al lado del Padre. Y lo cuidaron y le dijeron, vos acá no te vamos a ver, por eso te vamos a cuidar. Nosotros te vamos a honrar, te vamos a cuidar acá. Vos quedate acá que nosotros te vamos a cubrir. Versículo 17. Entonces, David dijo, ¿quién me diera? Esto se me terminó de revelar esta mañana. ¿Quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta. La tomaron y la trajeron a David. Le quiero contar algo. David estaba en un lugar seguro. Y dice que David dijo, yo quiero tomar un poco de agua. El problema es que David quería del agua que estaba
en el medio de donde estaban todos los filisteos. No se le ocurrió algo lógico. No dijo, quiero una cajita feliz. Vas a tener la granita y me traiga la cajita feliz, listo. No, él pidió un vaso de agua de un pozo específico donde estaban todos los filisteos ahí. Pero el rey dijo, ¿quién me diera de beber agua? Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién fue el que escuchó al padre hablar? Los hijos que estaban cerca escucharon lo que el padre dijo. Porque los otros hijos que estaban más lejos no escucharon nada. Pero ese deseo, como dice la Biblia en 1 Samuel, ese deseo que tuvo David, para ellos se le transformó en una orden real. Ya no era cualquier hombre, era el rey, y el rey pidió agua. Ya no fue un deseo normal de un hombre común y corriente, era el deseo, era la petición del rey de Israel. Y dice la Biblia, allí, versículo 18, y aquellos tres rompieron por el campamento, no de la escuela dominical, no de los niñitos, del Benja, de Sarita, del Fran, de los filisteos. Todos los filisteos miraban para arriba, digo, para aquí antes, miraban para arriba, estaban llenos de filisteos y al final estaba el pozo. Y David quería un vaso de agua. No fue fácil. Habrán tenido que matar cientos y cientos de tipos para llevarle los vasos de agua. Cualquiera diría, mirá tanta gente que tuvieron que matar por un vaso de agua. No es mi problema. Porque nosotros hoy al leer la Biblia, ¿sabe qué? Nos convertimos como si fuéramos catadores. Y también lo trasladamos a la iglesia. Pregúnteme, ¿cómo es que lo trasladamos a la iglesia, pastor? ¿Cómo es que lo trasladamos a la iglesia, pastor? Lo trasladamos a la iglesia porque decimos, hoy estuvo buena la reunión. ¿A vos qué te parece, Luisita? ¿Cómo estuvo? Y estuvo bueno, pero el pastor hace nada. Estuvo bueno, hermano, yo estoy al gusto, estuvo bueno, hermano, yo estuvo bueno. En la segunda canción cayó una gloria, entonces nos ponemos, ¿viste? Ya aquí como a analizar cómo estuvo. Las banderas, no, las banderas no vamos a traer, las banderas altas. ¿Quién nos puso a nosotros como jueces y como catadores de un culto? Hello. Nosotros no estamos para analizar los cultos, ni para peor, diré en mi pueblo, cuando empezamos a criticar lo que Dios hizo en la reunión. Porque cuando tú criticas, o como dice el apóstol Rodolfo, cuando tú dices la palabra de Dios en el Salmo 1, te sientas en silla de escarnecedores. Entre los que hablan de la reunión, el pastor me gusta el traje que tiene, problema tuyo. Cuando a vos no te gusta la camisa, problema tuyo. Cuando a vos no te gusta los zapatos, problema tuyo. Pero cuando tú te sientas con otro que es de la misma calaña que vos, no es, digo otra iglesia. Pero cuando se sienta en la misma iglesia, en la misma mesa, con otra gente de la calaña, de otra iglesia, que le saca el cuero, ¿qué empieza? Porque la tecladita con ese coso naranja, a mí no me gusta, no. Yo le pondría como seria. Y empiezan a corear. Pues mi pueblo dice la corear. La Biblia dice en silla de escarnecedores. Cuando nos sentamos con esta gente, es como que si nos arrancaran las carnes. Qué feo, qué triste. Es como que nos arrancaran los pedazos de carne. Eso es cuando nosotros criticamos. Cuando nosotros menospreciamos. No, porque viste, ahora pusieron todo para la bandera y nosotros estamos allá en el fondo. Bendito sea el nombre del Señor que ahora tenemos bandera. Bendito sea el Señor que les dio una oportunidad a ellos de poder servir. Y que son chiquitas y que sirven a Dios. Y que mañana van a hacer una tremenda selva a Dios. Pero empezaron como una banderita. Hoy son pastoras. Pero hubo alguien que creyó. Hubo alguien que estuvo al lado. Hubo alguien que invirtió tiempo. Eso la gente no lo ve. Es más fácil criticar. Porque viste quien toca la guitarra. Qué feo que toca la guitarra. Qué lindo que es. No se va a poner feo. Qué lindo que toca la batería. Pero para llegar a lo que es ahora, yo los conocí cuando tenían 8 años y nadie daba 3 pesos. ¿Me entendés? Entonces, ¿y cómo lideran tantos grupos estos pibes? Hoy vamos a aplaudirlo. Mañana vamos a aplaudirlo cuando estemos pastoreando un montón de jóvenes.
conoció? ¿Quién estuvo al lado? ¿Quién estuvo cerca? ¿Quién los escuchó? ¿Quién oró por ellos? ¿Quién estuvo en el encuentro? Un padre lo hace. Eso no viene de regalo. La bendición y la unción no te viene de regalo. Es porque tiene un padre detrás. Decime que tiene al lado. Esta palabra parece para vos. Lo que hicieron estos muchachos, que arriesgaron su vida, que mataron a un montón de gente, solamente para obedecer el deseo, no solamente del rey, sino también de su papá espiritual, porque ellos sabían quién era el rey y las horas que habían invertido con ellos. Yo pensaba, tantas horas pasaron en este versículo, porque dice, y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo. No fue así. No fue así. Hubo que pelear con un montón de gigantes para vencerlos, para llegar al pozo de agua, para traer el agua, porque llegaron hasta el fondo y después había que volver. Y los que no mataron los tenían que seguir matando para traer el vaso de agua. Pusieron la vida del pueblo en peligro, pusieron la vida del rey en peligro, pero ellos no se dimensionaron en el peligro que iban a hacer entrar a los demás. Se enfocaron en lo que su papá, en lo que el rey, lo que el hombre de Dios, el hombre de la visión pidió. Cuando tú te enfocas en tus temas, cuando tú te enfocas en tus cosas y no te enfocas en la visión, tarde que temprano te vas a desenfocar. Entonces yo me hacía 4 preguntas. ¿Seremos fieles a nuestros padres espirituales como fueron estos hombres? La segunda, ¿seremos buenos hijos? La tercera, ¿seremos capaces de dar aún nuestra propia vida por la visión del reino de Dios y de la casa? Cuarta pregunta que me hacía, ¿seremos como estos hombres que sabían los códigos y los vivían? Entonces yo anoté acá, lo que Dios me enseñó a través de este pasaje es algo tan sencillo, tan sencillo, que estos hombres, porque el título del mensaje se llama, no solo eran valientes, sino que eran coherentes. Ese es el título del mensaje. De que el Señor a nosotros nos compara con las ovejas. Y usted sabe que a mí no me gusta hablar de ovejas porque no entiendo que soy un animal. Yo entiendo que soy un hijo. Decirle a que tiene al lado, yo soy un hijo, decir. Por ahí la lado va a decir, yo soy una hija. Pero hay algo que aclarar, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Claro. Entonces, el pastor Cantiguel hablaba que Dios a nosotros, como dice la palabra del Salmo 23, a nosotros Dios nos compara con una oveja. ¿Sí o no? Dice, Jehová es mi pastor, si es mi pastor, yo soy su oveja. ¿Está bien? Y él decía, ¿por qué Dios compara al hombre con una oveja? Porque él decía, ¿por qué no lo compara a Dios, al hombre, con un león? ¿Por qué no lo compara al hombre con un puma? Y se lo compara con una oveja. Y sabemos que la oveja es un animal, por ahí me puede ayudar la hermana que me puede ayudar un poquito más en esto. La oveja es un animal bastante frágil, que necesita a alguien que todo el tiempo la cuide, ¿no, hermano? Que la lleve a comer, que la lleve a pasear, todo el tiempo. Es un animal muy dependiente. Hay otros animales, o el resto de los animales, que tienen un líder de la manada y dependen de ese. Nosotros no tenemos un líder que todos dependemos. Tenemos un pastor y dependemos del cuidado de él. Eso es lo que decía el pastor Dante. Ahora, la hermana me podría ayudar un poco más, pero no es muy divertido ser un pastor de ovejas. Porque el que las conoce sabe de la baraña terrible que tienen. También dicen los que saben que en un momento le crece como un pelo así en los ojos y hay que cortárselo. Yo a Simón, para sacarle 3 pelos, un poquito más que lo tengo que orarle, profetizarle, atarlo, amarrarlo en el nombre de Jesús, meterle 200 en la boca, se mueve todo así para sacarle 3 pelos. No me imagino lo que debe ser una oveja que un animal silvestre. Dicen también los que saben que para cuidar a la oveja, que no se le llene de parásitos, nos enseñaba el apóstol Carlos, dice que a la oveja hay que frotarla con un aceite en la cabeza para que las moscas, los bichos no le vengan en la cabeza y se le metan para adentro, por medio de la oreja se le metan para adentro. Pregúnteme, ¿debe ser divertido eso, pastor? Debe ser divertido. Yo creo que debe ser un asco.
Pero ¿sabe qué? Para Dios eso es un placer hacerlo para con sus hijos y lavarnos la cabecita con su aceite. Porque ¿sabe qué? Nosotros nos llenamos de bichos. Cuando la cabecita se nos ensucia de escuchar al enemigo, él tiene que venir con su aceite. Lléname de tu aceite fresco. ¿Por qué? Porque el enemigo viene sobre nuestra cabecita, hermano Yami, y nos viene a traer pensamiento y nosotros lo escuchamos al enemigo y le hacemos caso. Entonces el Señor tiene que venir a frotarnos nuestra cabecita con su aceite fresco y nos sacas las porquerías que tenemos dentro de la cabeza. Decirle al que tiene al lado, me parece que esta palabra es para vos. Yo te lo vengo tratando bien, ¿eh? Así va a ser todo el mensaje. Ahora, lo que yo veo acá, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerlo rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Primera Crónicas capítulo 11 versículo 10. Esta gente que lo ayuda a David, esta gente que se pone al lado de David, evidentemente era gente que estaba agradecida. A esta gente, como siempre lo enseño, se le revelaron 3 códigos. Pregúnteme, pastor, ¿qué códigos se le revelaron a los valientes? ¿Qué códigos se le revelaron a los valientes, pastor? Usted lo tiene anotado en su corazón. Paternidad, honra y en este caso un aditivo porque David era rey. A esta gente se le dio otro acceso que era gobierno. Evidentemente, para llegar a este pasaje de Primera Crónicas 11:10 que estamos leyendo, yo pensaba que mientras que David le sanaba, le restauraba, le consolaba de parte de Dios, él les hablaba y le decía, Dios lo va a llevar al palacio, Dios me dio una promesa, Dios me dijo cuando era joven, me dijo que me iba a ser rey sobre Israel, Dios me dijo que me iba a poner por rey, me ungió Samuel, estaba el profeta, estaban los sacerdotes, Dios me dijo que iba a ser rey. Y yo me imagino que David abrazaría a estos muchachos y le diría, y tú eres parte del propósito, tú eres parte del plan de Dios, tú eres parte del llamado, tú eres parte de ese gobierno, tú eres la persona que Dios va a usar. Y yo me imaginaba a David hablándole a los 400, me imaginaba como una arenga de DT de vóley. ¿El DT de vóley hace arenga, no? ¿Cómo sería una arenga de un DT de vóley? Vamos, ganamos, a esto lo comemos crudo. Una cosa así, ¿no? Sería, más o menos. Entonces yo me imaginaba a David que estaba por los 400 y le decía, ustedes imagínense que mañana Dios va a cumplir el sueño que me hizo a mí cuando yo era un pibe. Y Él me dijo que me iba a poner sobre el palacio. Ahora, yo digo, ¿cuántos seremos acá? Un pequeño grupo. Pero Él le decía, vos mira, para llegar al sueño que Dios tiene para conmigo, vos te tenés que preparar. Y entonces algunos cabezones así, está al lado tuyo, te va a decir, y me va a preguntar, te va a decir, ¿para qué nos tenemos que preparar? Porque en este caso mañana David iba a ser el rey. Y al lado del rey, ¿a quién iba a poner David al lado de él? A ellos. A su gente de confianza. Si usted mañana llega a ser el jefe de los comisarios de la provincia de Río Negro, ¿a quién va a poner al lado suyo? Al pastor para que ruegue con usted. A Marco. Se me ha robado solo. Pero yo ya pisé ese lugar. Así que cuando vos entres en ese lugar, yo ya lo abrí antes. Y yo puse mano en ese lugar. Y yo dije, uno de mis hijos va a estar en este lugar. Aleluya. Ese lugar está marcado. Tengo fotos de ese lugar. Así que cuando llegue no va a ser casualidad. Fue porque alguien abrió primero ese lugar. Entonces, pienso, David le diría, cuando lleguemos al reino, cuando lleguemos al gobierno, cuando lleguemos al palacio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero, pregúnteme, ¿había algún vago entre los que estaban con David? Yo creo que sí. Pero lo que pasa es que para llegar al gobierno, David no podía tener vagos cerca. Entonces yo me preguntaba y decía, no, pero al lado de él necesitaría gente valiente, porque iban a pelear. No, me dijo el Señor. Me dijo, abrí tu cabeza. Y pero yo decía, pero sí, él necesita valiente nada más, gente que pelee. Y Dios me dijo, no, abrí tu cabeza. Entonces el Señor me mostraba el reino, ¿no? Me mostraba el reino como si fuera un gobierno, ¿cómo decirlo? Como si fuera la gobernación de una provincia o como si fuera la presidencia de una nación. Entonces el Señor me decía, hay gente que tiene que saber de economía, de cultura, hay gente que tiene que
saber idiomas por el tema de los embajadores que habla la Biblia. Hay gente que tenía que saber de arte, de música, porque iban a ser los que mañana iban a estar al frente del tabernáculo. Hay gente que tenía que saber de economía porque tenía que manejar las finanzas del reino. Entonces, tal vez sí había vagos, pero David le decía, te tenés que preparar, te tenés que formar, tenés que estudiarte, tenés que aprender más. Si aprendiste un poco, aprende más, porque mañana vamos a estar en el reino, mañana vamos a ser gobierno. Dios te va a usar a vos. Si yo voy a ser el rey, pero mañana Dios te va a usar a vos. Dios te va a hacer parte de ese ejército. Dios te va a hacer parte de ese gobierno. Te tenés que preparar. Entonces yo te quiero dar una palabra esta tarde. Dios nos lleva a nosotros. Y es una palabra que viene de parte del corazón de Dios. Dios lleva a esta casa por su fidelidad y por su humildad. Dios lleva a esta casa a un lugar de gobierno incalculable. Pero ¿sabes qué? Dios te necesita a vos. Dios te necesita. No podemos seguir con una generación de gente burra, de gente no preparada. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Dios te necesita para el gobierno, incluso, mira lo que te estoy diciendo, porque es un sentir que Dios puso en mi corazón hace unos días. Me dijo que me prepare. Me dijo el Señor que me prepare. Y empezó el Señor a poner carga en mí. La que no había, el Señor la empezó a poner. Y me dijo que me prepare. Me dijo que me prepare. Yo no sé dónde va a terminar esto. Le huelo algo. Le huelo algo. Porque Dios me llamó a ser un hombre de gobierno. El Señor te necesita a vos preparado. No necesita ñoquis. Necesita gente preparada. Cuando yo necesite una persona que esté al lado mío y le diga, necesito saber estos números, necesito saber este informe, ¿a quién le voy a decir? Ah, no, vamos a contratar un contador que sea mundano. No, el Señor te necesita a vos. Decía que te al lado, el Señor te necesita a vos. El Señor no me llamó a ser un director de un sanatorio. Pues mañana seguimos así, vamos por un sanatorio. Mañana va a venir un sanatorio. Pero mientras tanto, cuando estemos en un lugar de gobierno, cuando estemos en un lugar de autoridad de gobierno, no necesito un enfermero. No necesito un médico en ese lugar. Necesito contador, necesito abogado, necesito escribano, necesito personas que conozcan de leyes. Porque si no, el diablo nos pasa por encima. Venimos de una cultura que llegaron a un lugar de gobierno para chorear. Nosotros no, estamos para establecer el reino. Es para establecer el reino en la ciudad. Es para que el cielo se conecte con la tierra en esta ciudad. Y que se vaya fuera el espíritu promiscuo de esta ciudad. Que se vaya el espíritu de adulterio, de fornicación. Usted ya lo sabe, pero los chicos de toda la Argentina, de todo el mundo, vienen a esta ciudad para perder la virginidad, para ponerse borrachos. Nosotros ese espíritu lo tenemos que erradicar. Y para que se pueda decir de Bariloche que es la ciudad del Espíritu Santo, donde los jóvenes vienen a buscar a Cristo, donde los jóvenes vienen a ser llenos del Espíritu del Padre. Me quedé tan tocado por ese mensaje que me mandaste, me quedé tan tocado. Y dije, wow, me quedé muy impactado. Te digo, necesito ser ministrado todavía por ese mensaje. Porque mi sobrina dijo, es la primera vez que recibí un abrazo del tío. Wow. No era el abrazo del tío, era el abrazo del Padre. Era el abrazo del Padre de Dios. Y yo dije, wow. Como está mi sobrina, dije, hay tantos que necesitan un abrazo del Padre. Hay una generación que necesita del abrazo de un padre. Dice, no, pero yo tengo a mi papá, pero no es lo mismo. Te puede abrazar un padre te abraza, te bendice, pero cuando un padre espiritual te abraza, te bendice, te suelta una palabra, tu vida se alinea con el cielo, que es poderoso. Por eso, hermano, hermana querida, Dios te necesita que te prepares, que te formes, que hagas desarrollar el don que el Señor en un momento te dio y empieces a prepararte, porque el Señor para nosotros tiene promesas. El Señor dijo que éramos gente de gobierno, gente de autoridad. Estuve sentado ahí en el lugar donde está el jefe de la policía. Estuve sentado con el gobernador, estuve sentado con el intendente, estuve sentado con los concejales. ¿Para qué Dios me hizo sentar en esos lugares? Porque somos gente de gobierno, somos gente que va a trastocar la sociedad con el Espíritu Santo. Si usted no lo quiere, no hay ningún problema. Yo sí lo quiero, yo sí lo anhelo. Cuando usted entra en la ciudad de San Carlos de Bariloche, cuando usted entra, usted se encuentra con un monumento. ¿Usted lo vio alguna vez? ¿Qué monumento es el que usted cuando entra a Bariloche se topa? La Biblia. ¿Usted piensa que casualmente yo estuve ahí el día que ungí
mismo ese lugar para que sea luz para nuestra ciudad. ¿Usted piensa que yo cuando ese día que inauguramos ese lugar, que estábamos ahí declarando que Bariloche es una ciudad de luz, que Bariloche es una ciudad de bendición, ¿usted piensa que Dios me puso ahí de casualidad? No, me puso ahí como un padre para esta ciudad. Dios puso la carga en mí, en esta ciudad. No amaba esta ciudad, no conocía esta ciudad, pero Dios me puso carga por la gente de esta ciudad. Pero Dios no necesita a usted. Que usted se prepare, que usted se calibre con el corazón de Dios, que usted se alinee. Mire el consejo que le voy a dar como papá espiritual hoy. Ordénese. No la veo todavía, pastor. Pídale a Dios que usted necesita ver. Enciérrese en su casa y dígale, papá, yo quiero ver. Yo quiero empezar a ver. No puede ser que las cosas me pasen al lado y yo no haga nada. Qué feo. Pensaba, qué feo que arrastraban a este pibe que estaba muerto y la gente paseaba como si nada pasaría. Qué triste. Me imagino que David tuvo que encargarse de las actividades de gobierno, de la economía, de la cultura, de la educación. ¿Dónde está el que va a ser el ministro de educación de la provincia? ¿Dónde está el que va a dar educación a nuestros hijos mañana? ¿Quién va a ser? Ay, yo no, porque yo... prepárate, formate. Ay, no, pero yo voy a tener un título solo. Tenés 3 títulos. Tenés 4 títulos. Tenés 5 títulos. Porque mientras más títulos, más bien. Bueno, soy pastor, yo tengo que pensar así. ¿Qué crees que piense? Más inteligente, no, más tiempo. Mañana, Dios te va a poner en un lugar de autoridad. Mientras más te formes, mientras más te prepares, más puertas. Imagínate, yo tengo que contratar a un enfermero. No miren nada. Tengo que contratar una enfermera. No miren nada. ¿Qué voy a contratar, pastora? ¿Una enfermera o una licenciada en enfermería? Una licenciada en enfermería. Ahora, si yo tengo que contratar una enfermera y tengo que contar entre alguien preparado y encima esta que es licenciada en enfermería también estudió administración de empresas, ¿a quién contrato? ¿A la enfermerita común y corriente o a la licenciada en enfermería que también estudió administración de empresas? A la licenciada en enfermería y la que también estudió. Me va a salir un vagón de guita la verdad. Digo, la mujer, la hipotética, no es la del fondo. Digo, hipotéticamente, digo. Pero sabe, licenciatura en administración de empresas, o por lo menos hizo 2 años una tecnicatura en administración de empresas, hizo una licenciatura en enfermería. Yo esa mujer mañana no la puedo poner como enfermera, la tengo que poner como directora de un sanatorio. Pero si se queda solamente con la enfermerita común y corriente, va a pasar pinchando toda tu vida. Claro. Te la vas a pasar tomando la presión toda tu vida y lo vas a hacer más porque no te preparaste más. Entonces David, como David sabía para dónde iba, como David era el hombre de la visión, como él sabía que mañana iba a ser rey y que mañana iba a tener gente para el gobierno, para la cultura, para la educación, él tenía que ir preparando a la gente ahí desde la cueva de Adulam. David sabía que este proceso de que él había sido ungido hasta que él iba a ser rey, sabía que no lo iba a hacer de la noche a la mañana, sabía que iba a ser un proceso largo. Así fue el proceso de la vida de estos hombres. Fue un proceso largo entre ser el enlutado, el amargado, el endeudado para ser un valiente al lado de David. Dice la Biblia que fue hecho como un padre para ellos, para estos 400. Entonces yo miro ahí, cuando veo los valientes de David, veo que fueron hombres leales a su padre espiritual David, porque anoté ahí la frase, porque las batallas se ganan con los hijos. David hace 2000 años atrás, o 3000 años atrás, el hombre ya la había visto. Y nosotros estamos dando vuelta si aceptamos a Cristo o no lo aceptamos en nuestro corazón. ¿No te parece que hay algo que no se nos ha revelado? Ahora, dice la Biblia que de estos principales, de los valientes, el más fuerte era, dice ahí, Jasobeam. Este Jasobeam me hace acordar mucho de la hermana Rosana Mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que este hombre, Jasobeam, venía de la familia de los benjamitas. Era un descendiente de Benjamín, por ejemplo. Ahora me puse a analizarlo.
Este hombre peleó con 300 hombres con una sola espada y los mató a todos. Claro, entonces me puse a analizar. Benjamín es un guerrero. Benjamín decía la palabra profética, lo que dijo sobre él su abuelo. Benjamín es lobo arrebatador. Benjamín es un animal de pelea. Benjamín es agresivo. Benjamín es valiente. Benjamín es fuerte. Esto era Jasobeán, uno de los líderes que tenía al lado David. Un guerrero, un lobo arrebatador, un animal de pelea. Pero también su nombre, Jasobeán, porque benjamita, de los benjamitas le venía todo lo guerrero, todo lo agresivo, lo valiente, lo fuerte. Pero el nombre, como lo hablo estos días, el nombre te marca. Diga conmigo, el nombre te marca. El nombre te marca. El nombre te marca para siempre. El nombre te marca para siempre. Dígalo fuerte. Mi nombre me marca para siempre. Me marca para siempre. El nombre que le ponga a mis hijos El nombre que le ponga a mis hijos lo va a marcar para siempre. lo va a marcar para siempre. Jasobeán, en el original, en el hebreo, significa el que siempre vuelve a la casa del Padre. ¿Qué dicen los teólogos? ¿Qué dice el libro de historia? ¿Qué dice de este hombre? No dice que vuelve a la casa del Padre. Dice que él vuelve al estadio donde tuvo un padre. Pregúnteme, ¿dónde tuvo un padre? ¿Dónde tuvo un padre? Con David lo tuvo. El que lo abrazó, el que lo consoló, el que le dijo, venga mi hijo, usted está endeudado, está endeudado, está amargado, Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a consolar, Dios lo va a levantar, usted va a ser un valiente mañana. Usted dice, sí, mañana va a ser un valiente, usted mañana me va a liderar el ejército. Usted dice, Dios va a hacer el propósito contigo, Dios te va a cumplir el llamado, Dios te va a ver. Que David tuvo, Jasobeán, hijo de Aconi, caudillo de los 30, diga conmigo 30. 30. O sea que Jasobeán era caudillo de ¿cuántos? De 30. Y mire lo que dice de este hombre, el cual, dice la palabra, blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Cuando usted va a 1 Samuel, dice que este hombre, con una sola espada, se le pegó en su mano después de matar 300 personas, 300 hombres. Una sola espada, un solo hombre, 300 personas. Tras de este, o sea, tras Jasobeán, tras este estaba Eleazar, hijo de Dodó, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamaín, estando allí juntos en batalla a los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo de los filisteos, o sea, huyendo el pueblo de Israel, delante de los filisteos, porque le tenían miedo, se pusieron David y Eleazar, se pusieron en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces una guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está en la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está en la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas David no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor y dijo, guárdame Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de su vida la han traído y no la han querido beber? Esto hicieron aquellos 3 valientes. Padre, en esta tarde queremos hablar tu palabra. Y Señor, yo creo que tú traes en esta mañana una palabra de revelación que va
a dimensionar nuestra vida, Señor, en las cuestiones del reino, en lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana tu palabra nos dimensione, nos capacite, nos enseñe y traiga transformación a nuestra vida. Te damos por adelantado toda la gloria a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí en el versículo 11, versículo 1, dice que David ya lo habían ungido como rey. Pero yo pensaba, mientras preparaba el mensaje, que para que nosotros lleguemos al capítulo 11 de Primera Crónicas, tenemos que pasar por muchos años. Algunos historiadores dicen que David a los 17 años fue ungido por el profeta Samuel en el medio del campo y que su papá le había dicho que cuidara las ovejas y lo que estaba haciendo David era cuidar ovejas y allí fue ungido como futuro rey. Cuando nosotros llegamos a Primera Crónicas, capítulo 11, estamos hablando de un hombre que tiene cerca de 35 años. Han pasado 20 largos años del trato de Dios para con el corazón de David. Muchas cosas pasaron para formar el carácter de este tremendo hombre de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo. No fueron los únicos, fueron los principales. Diga conmigo principales. Porque principales me lleva a pensar en líderes. Pero no eran todos. Decirle al que te he hablado, no eran todos los valientes. Eran parte, eran principales de los valientes. No eran todos. Y después desglosa quién era cada uno de los valientes. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, mira ahí el versículo 10, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra que Dios había dicho. Dice que estos hombres le ayudaron a David. Dice que estos hombres estuvieron al lado de David. Pero yo le voy a contar en esta tarde, por medio de la palabra, le voy a contar cómo llegaron estos hombres. Porque usted ve, ahí en el libro de Primera Crónicas, usted ve que son hombres valientes, forzudos, guerreros. Usted los puede ver ahí. Porque usted mañana lo van a ver como un tremendo hombre, como una mujer de Dios. Amén. Créanlo. A usted mañana lo van a ver como un líder, como un hombre que habla la palabra de Dios, como un hombre que Dios lo usa, una mujer que Dios lo usa para hacer milagros. Amén. A usted, créalo. Dios mañana lo va a usar a usted. Amén. Pero lo que el Padre me llevó a estudiar para hablar esta mañana es hacer un poquito de historia. Porque mañana cuando lo vean a Sebastián ahí como predica el pastor Sebastián, qué tremendo. Pero yo te voy a contar de dónde viene Sebastián. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Vemos en Primera Crónica los valientes. ¿Qué te voy a contar esta mañana? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos valientes? ¿Me acompaña a 1 Samuel 22? Dice la Biblia en 1 Samuel 22. Yéndose luego David, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Versículo 2 del 22 de 1 Samuel. Y dice la Biblia, presta atención porque este, digamos, es la base del mensaje. Y se juntaron con él, se juntaron con David, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que estaban en amargura de espíritu, y dice la Biblia, y fue hecho jefe de ellos. Hay otra versión que dice, y fue constituido como padre de ellos. Diga conmigo, Y dice la Biblia, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, pregúnteme, ¿de dónde vienen los valientes que tenía David? ¿De dónde vienen los valientes que tenía David? De acá, de este tiempo. Cerca de 400 hombres se le pegaron a David. Dice la Biblia, afligidos,
endeudados, en amargura de espíritu, estaban mal, estaban con odios, con amarguras, con resentimiento, estaban tristes y llegaron a donde estaba David. Y pregúnteme, pastor, ¿David estaba en su mejor momento? David estaba en su mejor momento. No, David no estaba en su mejor momento. Dice la Biblia que él venía huyendo de Saúl, del rey, porque el rey lo quería matar. Y dice la Biblia que David se fue a esconder en una cueva. ¿Qué pasó? Cuando la gente se enteró que David estaba en la cueva, le empezaron a llegar. Le empezaron a llegar y le empezaron a llegar. Vino uno, vino dos, vino tres, vino el padre, vinieron los hermanos, vino el de la esquina, vino el de la otra cuadra, vino el del otro campo. Y en verano empezaron a venir y llegaron 400 hombres. Y dice que cada uno vino con problemas, endeudados, afligidos, en amargura de espíritu. Y había ahí en ese lugar 400 hombres. Entonces me pongo a pensar, porque esta palabra, este lugar Adulam, tiene muchísimo que ver con la iglesia, con casa de David. Tiene mucho que ver. Porque nosotros mañana, o la gente mañana, va a ver un ejército. A ustedes mañana lo van a ver como un ejército de hijos que conquistan todo lo que hacen. Amén. Pero, ¿cuál fue el secreto, pastor? ¿Cuál fue el secreto? El secreto es que cuando ellos vinieron, cuando ustedes llegaron aquí a esta casa, y yo noté ahí que tanto como los valientes, como nosotros, vinimos a esta casa, y miren el nombre que le puse Universidad de Trato y de Formación de Corazón del Carácter de los futuros líderes de las naciones. Ahora, claro, usted me preguntará, ¿en serio usted me ve como un futuro líder? Claro que sí. Porque yo sé el sueño que Dios tiene con nosotros, sé las palabras que el Padre tiene con nosotros. Pero la pastora hace un montón de tiempo puso una frase ahí en su WhatsApp, así se llama, ¿no? Frase o cómo se le pone. Estado se le pone. ¿Qué dice? La conquista viene por los hijos. Entonces el Padre, lo que hace el Padre espiritual es abrir lugares en el espíritu. El Padre avanza y los hijos vienen detrás y conquistan. Nosotros mañana, como decía la pastora ayer, el viernes, con el equipo de maestros, nosotros no vamos a ir a predicar a todos lados, ni vamos a discipular a todos, porque no daríamos abasto. Pregúnteme, ¿quién va a hacer eso, pastor? Pregúntemelo más fuerte, por favor. Pregúntemelo más fuerte, mi hijo de este lado, a ver. ¿Quién va a hacer esto, pastor? Pregúntemelo de este lado, a ver. ¿Quién va a hacer esto, pastor? Se lo voy a decir como Jesús le habló a Judas. ¿Quién va a hacer esto? ¿Ustedes? ¿O creen que lo haga yo? Tiro el centro, cabeceo, hago el cambio. Decime, yo no puedo hacer todo. No, yo no puedo hacer todo. Vos sí podés hacer todo, yo no. Imagínate, voy, hago las donas, las vendo, las cobro, me como las donas, las meto en la bolsa. No lo puedo hacer. Muy bien, ya. Muy bien. Chulo. ¿Qué te pasó que estás despierta? ¿Sos vos? El dolor me tiene despierta. Después tenemos que agarrar por la llave. Parece que ahora se abre. Dolor le va a quedar después que la agarremos nosotros. Ah, no entiendo. Entonces, decirle hay que tener al lado. Cuando vos entraste por esta casa, decirle, entraste a la Universidad del Trato. Decirle, entraste a la Universidad del Trato de tu corazón, decirle. Lo que pasa es que yo te voy a decir la verdad, te hicimos un poco de trampa porque nosotros no te dijimos nada. Parece la universidad que yo me anoté, ¿viste? No me dijeron, mirá, que cuando llegues al final del diploma vas a ser un hombre tremendo, pero en el mientras tanto, nadie te dice en el mientras tanto. Cuando yo entré al Seminario Internacional Teológico Bautista, que es el lugar más preciado para poder entrar en Buenos Aires, en Argentina, cuando yo entré, me decían, usted cuando salga de acá
todos los lugares lo van a querer, las iglesias lo van a querer. Ya en primer año me querían promocionar para llevarme a Estados Unidos. En primer año me decían, si vas a Estados Unidos te llevamos como maestro de escuela dominical, ¿te acordás? Cuando me contaba. Nos llevaban a como 20 de nosotros como maestro de escuela dominical, todo pago, con casa, con todo, nos llevaban a Estados Unidos. Y entonces nos decían, miren que usted está en el lugar más prestigioso para estudiar teología. Pero claro, lo que no te decían, el subtítulo era, para estar acá tenés que estudiar como un perro. Porque venía el profesor, me acuerdo, uno de mis profesores, que es el hombre que más respeto a nivel teológico, que es el doctor Pablo Deiro. El doctor Pablo venía con Historia del Cristianismo 1, 2, 3 y 4. Venía con, ¿qué te puedo decir? 4 libros del doble de esto. Y decía esto para el jueves. Decía. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Pero una vez que vos le agarrás la mano, una vez que empecé a leer, ya te leí cualquier cosa, es decir, te puedes leer 500 páginas, te lo puedes leer en un par de días. Pero digo, nadie te habla del proceso. Decirle que te han hablado, nadie habla del proceso. Nadie habla del proceso. Porque claro, yo diría en esta tarde, ¿cuántos quieren ser líderes de la futura iglesia que nos prometió el Señor que vamos a tener 12.000? ¿Cuántos quieren ser líderes? Yo. Ahora, yo pecaría si no te diría, para llegar a ese lugar de autoridad del gobierno, va a tener que pasar por un proceso. Ahora, estos hombres que hoy vemos en Primera Crónicas que habla que fueron valientes, vinieron llenos, no vinieron llenos de valentía, vinieron llenos de problemas. Vinieron llenos de situaciones complejas en su corazón. Pero Dios usó a David para sanarles, para restaurarles y para consolarles como un padre para con un hijo. Entonces yo me pongo a pensar y empiezo a ver para adelante y digo, cuando vean a alguno de mis hijos liderando grupos, a muchos grupos, y digan, wow, ¿cómo hace para liderar a tanta gente? Yo te digo, ¿cómo llegó él? ¿Cómo fue el proceso que pagó? El precio para llegar hoy a liderar. Porque liderar es muy fácil una vez que llegaste al proceso de sanidad y de restauración. Pregúnteme, ¿es fácil liderar, pastor? Es fácil liderar, pastor. Después del proceso sí, pero nadie te va a decir que para llegar a liderar tiene que pasar por un proceso. Hermana Rosana, la última chica del fondo, la que está comiendo, después convide lo que está comiendo. ¿Es fácil llegar a liderar? No. ¿Es fácil el proceso? No. Usted suponga que mañana usted está liderando 400 personas, está liderando un montón de grupos, una red de mujeres que está liderando. Entonces la agarra y le dice, Pastora Rosana, ¿cómo fue que usted lo logró? ¿Y usted qué le diría? ¿Vos viste la cruz del Calvario? Que fueron muchos procesos. Yo les decía recién, yo todavía no me recibí de la universidad, me llevé materia. Tiene que pasar después a recuperarlo. Sí. Le van a preguntar a usted mañana, Pastor Alejandro, ¿cómo hizo usted para tener tanto valor? ¿Cómo fue que oró? ¿Cómo fue el proceso? Es el valor hermano que venía, pero es diferente, porque te hacen. Aleluya, bueno, después lo liberamos. O sea, mañana le pregunta al Pastor Alejandro, ¿cómo fue que usted armó esa tremenda red de valores? ¿Cómo hizo? ¿Fue fácil el proceso? No, nada. Hacer por los procesadores, unos cuantos procesadores. Y le fue fácil. Y fue rápido. Entonces, claro, nosotros, si acá estaríamos, que ahora vamos a ver de 3 valientes en especial, pero si estaría acá los 3 muchachos, o 2 acá y acá, y le preguntaríamos cuál fue el secreto de ellos. El secreto te van a decir fue el proceso. El proceso. Pero yo también veo algo muy importante que pasó en la vida de estos valientes que vamos a hablar hoy. Hubo alguien que se tomó el tiempo como un padre para con sus hijos, que fue el rey David. Claro, cuando una persona es sanada, cuando una persona es restaurada, cuando una persona es consolada, generalmente lo que hace es ser agradecida. ¿Cuántos tienen perros acá? A ver. ¿Y cuántos de ustedes bañan a sus perros? A ver, levántame su mano. ¿Vos tenés perro y lo bañás? ¿En serio? ¿Viste que terrible cuando lo terminé de bañar que está todo mojado? Pues si no, no baño más que perro, no. Ahora, cuando vos bañas...
cosa. Insulto de ¿Me hace cuánto lavaste los perros? El día ese que terminé todo bañado dije, nunca más me baño. Pero no sé si a vos te pasó. Pero viste que cuando vos terminás de bañar el perro, el tipo está agradecido. Primero se sacude, se tira a la tierra, no sé para qué la bañé 2 horas, mirá, terminando es un agua para que te caladores. Pero se muestra agradecido con vos, ¿sí o no? Entonces yo pensaba, si un perro entiende y un perro es agradecido, llamo perro porque no sé, solamente a alguien se le ocurriría bañar a un gato, pero digo, ¿usted baña un gato? Yo sí, mío. ¿Usted baña a su gato? ¿Y qué hace el gato? Antes después de arañarla toda. Claro, entre las dos. ¿Con quién? Con Iván. ¿Con Iván? ¿Y qué lo agarran? De las patas y las manos por el gato y dice, ¡ahora! Y cuando sale, Pobrecito, pobre. un gato no sé, pero un gato es agradecido. No sé. Ya sé, me va a decir la típica, nunca me dijo gracias. No, no me dijo gracias. Sí, me va a decir, seguro que me lo va a decir, nunca me dijo gracias. No, me vale, me vale. Pero un perro, yo no sé usted, pero yo conozco por ahí un poquito más los perros, siempre en mi casa